También nos vamos ahora a Cuba porque México finalmente confirmó que no le está enviando petróleo a la isla caribeña. México se había convertido en el principal proveedor de petróleo a esta isla después entonces precisamente de la captura de Nicolás Maduro. Venezuela era el principal proveedor de petróleo a Cuba y ahora entonces lo estaba haciendo México. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no le están enviando petróleo y esto ocurre después de las amenazas precisamente de Donald Trump de aplicar sanciones, aranceles más bien, a los países que le enviaran este crudo a Cuba. Dijo eso sí que están negociando entonces para poder proveer a la isla del combustible y que de todas maneras van a enviar suministros de ayuda humanitaria a Cuba. No hay que olvidar que Cuba está en una situación crítica de escasez de combustible, también de apagones eléctricos extensos, también por la falta de petróleo, y no hay que olvidar que también hay una falta de divisas en la isla caribeña. Donald Trump dijo que al parecer están hablando con las autoridades del régimen castrista, pero hay que ver entonces si es que llegan a un acuerdo. Escuchemos de todas maneras qué fue lo que dijo la presidenta de México respecto de la situación de Cuba. Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que México se le ocurra enviar, sino pues cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Entonces, va a ser muy transparente y lo vamos a informar adecuadamente. Precisamente nos vamos ahora a Venezuela, donde ayer llegó la enviada especial de Estados Unidos al país caribeño. Ahí la vemos, Laura Dow, quien fue recibida por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La enviada entonces de Estados Unidos, encargada de negocios, va a encabezar la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela. Y justo un día después de que llegara al país caribeño, el equipo diplomático de Venezuela anunció que se va a instalar en Washington próximamente. Entonces se reanudan las relaciones diplomáticas entre ambos países y ocurre un mes después de la captura de Nicolás Maduro, mes que ha cambiado bastante Venezuela durante estas 4 semanas, precisamente porque no solo se ha retomado la relación con Estados Unidos, también se aprobó una ley para que petroleras estadounidenses o más bien extranjeras puedan cavar pozos en Venezuela, y se ha excarcelado también a cientos de prisioneros políticos. Y no solo eso, porque también se está discutiendo una ley de amnistía. ¿Qué fue lo que dijo la enviada de Estados Unidos en Venezuela? Pasemos a revisar. Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas. Escuchemos de inmediato las palabras de Gustavo Petro, presidente de Colombia, tras su reunión con Donald Trump. Una especie de lejanía aparte, sobre la cual no sucede mayor cosa, sino somos como el ojo de un huracán, de los muchos que se producen en el Caribe. Y ahora lo estamos viendo en la práctica. Un mundo que después de pasar por el genocidio en Gaza, que aún no ha terminado ni ha sido juzgado, su ojo del huracán se desplaza al Caribe, casi de la misma manera, golpea Caracas y amenazaba a Colombia, el centro del mundo. Y eso hace temblar todo el mundo, porque es el centro del mundo. No solo geográfico, sino vital. Porque si algo caracteriza a nuestra antigua Gran Colombia, es que somos potencia mundial de biodiversidad natural e humana. Por eso los acontecimientos son importantes, y me parece muy positivo que la reunión de esta mañana pues haya salido con un aire optimista y positivo. ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía, líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema,
algunas agresivas, otras más posiblemente construibles entre todos. Nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. E incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas. Y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles, donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse poder, como Bolívar pensó que podríamos ser. Y por eso allí hablamos del flujo de la energía, el flujo de las gentes, la necesidad de que eso se libere de cualquier coerción, las posibilidades que ya tenemos, porque lo preveíamos antes con nuestras empresas de petróleo públicas, con nuestras empresas de energía. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, después de la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Dice que hablaron de un pacto por la libertad, de cómo reactivar Venezuela con la ayuda de Colombia, y también respecto del papel que va a cumplir Estados Unidos entonces en lo que ocurre en Colombia en Venezuela más bien, después de un mes ya desde que se capturó a Nicolás Maduro. Vamos a cambiar de tema, pendientes entonces a las declaraciones de Gustavo Petro, pero también ahora nos vamos a Irán, porque Estados Unidos confirmó que su portaaviones Abraham Lincoln derribó un dron iraní que se acercó, según dicen, de manera agresiva a este buque durante este martes. Y también, horas previas a esto, 2 botes armados operados por la Guardia Revolucionaria Islámica dicen que se acercaron a un petrolero con bandera estadounidense y amenazaron con abordar y apoderarse de la nave. Estos ataques, en respuesta más bien, según dice Estados Unidos, ocurren en medio de la tensión que hay entre Estados Unidos e Irán y de la amenaza de Estados Unidos de realizar un ataque en Irán a raíz de las manifestaciones y la represión del régimen iraní frente al pueblo, y también respecto del programa nuclear iraní. De todas maneras, las autoridades estadounidenses dijeron que se sigue manteniendo la reunión que se va a realizar el viernes con delegaciones estadounidenses e iraníes respecto del programa nuclear. CNN habló en exclusivo con el canciller de Irán, quien respondió respecto de lo que esperan de las relaciones con Estados Unidos. Escuchemos. So I'm not concerned about war. What I'm concerned of is miscalculations. And I think President Trump is wise enough to make a correct decision. How can a meaningful negotiations process be jump-started right now? We have lost our trust to the United States as a negotiating partner. There are now some intermediators, some friendly countries in the region who are trying to build this confidence. So I see the possibility of another talk if the US negotiation team follows what President Trump said. A fair and equitable deal
to ensure that there is no nuclear weapons. Nos vamos ahora a Europa porque España va a buscar prohibir las redes sociales para los menores de 16 años y se suma entonces a países como Australia, que ya aprobó esta normativa, y Francia, donde está avanzando un proyecto para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Fue Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, quien anunció esta medida y que además adoptarán un paquete entonces de 5 medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, y dicen más bien que la responsabilidad de esto va a caer en las empresas para que implementen medidas de control efectivas y reales que impidan entonces que menores de 16 años accedan a las redes sociales. Es un tema que de todas maneras tiene distintos puntos de vista. ¿Qué dijo Pedro Sánchez y qué dicen los españoles? Pasemos a revisar. España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas deberán implementar sistemas efectivos de verificación de edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen. Hoy nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos, un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia. Ya no lo aceptaremos. Los protegeremos del salvaje oeste digital. Creo que está bien, sí. Me parece una buena medida para poder fomentar que los niños jueguen entre ellos y no estar con los móviles en los parques, que eso me parece terrible, la verdad. A ver, a mí las prohibiciones en general me gustan poco, pero entiendo que esa medida es necesaria porque creo que chavales menores de 16 años todavía no tienen capacidad de gestionar una puerta tan grande como son las redes. Estoy de acuerdo. Las redes sociales es una puerta muy grande, tiene muchas cosas buenas, pero muchas que no son tan buenas son malas. Y como no sabemos usarlo, la parte negativa, entiendo que mejor que sigan cerradas las redes sociales según a qué edades. Vamos a terminar en Washington, donde nació por primera vez en 25 años una elefanta asiática. José, mira estas imágenes que son bien bonitas. Sí, yo no había visto un elefante cachorro, pesó 240 kilos. Ya. Nació ayer, de hecho, 2 de febrero, midió 98 centímetros y su embarazo duró 21 meses. Es hija de una elefanta de 2 años y un elefante de 44 años y esta especie está en peligro de extinción, por eso es una noticia importante entonces que haya nacido por primera vez en 25 años esta elefanta entonces, y ya el zoológico está haciendo un concurso para ponerle nombre. Mira, ahí hay que estar atentos entonces a las plataformas digitales. Los elefantes viven mucho tiempo, entre 60 y 70 años en la naturaleza, pudiendo alcanzar incluso 80 años. Y bueno, cuando están en otro contexto, capaz que puedan vivir hasta más. Exacto, y mira, es bonita la imagen porque muy están bonita. Enseñando a caminar también. Sí, muy linda la imagen para cerrar Conexión Global en Hoy es Noticia. Alicia, muchas gracias, que tengas una buena tarde. Igual tú. Muchas gracias. Nos vamos a la playa, Alicia Contreras. 7:11. El Quisco a esta hora, con gran presencia de nubosidad, pero gran presencia de turistas también. Pausa, ya estamos de vuelta.